Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy día les traigo un nuevo video que me habían estado pidiendo muchísimo desde que empezó este nuevo año escolar, y es mi nuevo método de estudio, porque como saben, un método de estudio evoluciona con el pasar de los años, así que me pareció una muy buena idea mostrarles cómo estoy estudiando para mis exámenes durante este año escolar, que de hecho tengo exámenes finales bastante importantes, así que tuve que cambiar un poquito mi método de estudio para poder estudiar y retener información a largo plazo. Pero bueno, no hablemos más y empezamos con el video. Con un nuevo año escolar vienen nuevos profesores, nuevas materias y nuevos temas para los cuales estudiar. A lo largo de los años, mi método de estudio me ha permitido tener buenos resultados académicos. No obstante, este no ha dejado de evolucionar con el pasar de los años escolares. Es por eso que hoy día les traigo mi método de estudio para este año escolar 2019-2020, ya sea para las materias científicas, que son las que principalmente tengo, y las materias ya más literarias. Empecemos con las materias literarias, y con esto me refiero a las materias que no tienen números o muy pocos y en donde la lectura y la escritura es lo más importante. Entre ellas distingo los idiomas, en mi caso sería el inglés, el francés y el español, que son clases que tengo, historia y geografía, y ciencias políticas y geopolítica, que también son clases que tengo. Cada una de estas materias literarias necesita un método propio a las materias literarias que ayudan a fomentar la comprensión lectora, al igual que la memorización. El primer método del cual les quiero hablar son las fichas de lectura, que es un método realmente genial que yo llevo utilizando este año y que me ha servido de maravilla. Para mis clases de idiomas, principalmente para francés, pero también para ciencias políticas, por ejemplo, necesito leer muchísimos libros a lo largo del año. Encuentro que es un método de aprender muy interesante, ya que amo la lectura. No obstante, el problema con todo esto es que después de haber terminado un libro, al pasar de los meses, la información más detallada y los pequeños detalles se olvidan, y esto es totalmente normal. Pero si tienes un examen al final de año sobre uno de estos libros, como en mi caso, esa información detallada es la que necesitas retener. Y aquí es donde las fichas de lectura entran en juego y realmente les salvan la vida. Básicamente, como lo indica el nombre, se trata de resumir y agregar la información más esencial con algunos detalles en una hoja de tamaño A4. Existen muchísimas maneras de hacer una ficha de lectura, puede ser con un iPad, a mano, pero mi favorita es el computador, usando la aplicación PDF Element, quienes son los que patrocinan este video. Esta aplicación no solo te permite compartir, pero sino que también editar documentos PDF como si fuera uno de Word. Yo utilizo esta aplicación porque me permite hacer fichas de lectura muchísimo más rápido y fácilmente. Como ya les dije, tengo muchos libros que leer a lo largo del año, y eso significa que tengo que hacer muchas fichas de lectura. Es por eso que en vez de reescribir una y otra vez los mismos elementos que tengo que poner en mi ficha de lectura, simplemente hago una plantilla que después exporto en PDF y que puedo editar en cualquier momento con la aplicación PDF Element. Pero si hablamos sobre el método de ficha de lectura, esta es una que te permite tener la información más importante y quizás detallada del libro, es decir, la información que tú necesitas retener y la que tú juzgas ser primordial. Siempre empiezo mis fichas de lectura agregando la información más básica sobre el libro, es decir, el autor, la fecha de publicación, el contexto de publicación y el título, obviamente. Lo siguiente que hago es agregar una presentación del libro, pero también del autor. Obviamente empiezo con la información sobre el autor, es decir, su fecha de nacimiento y de muerte si es que ya está muerto, su profesión, una pequeña biografía resumida, básicamente toda la información esencial sobre el autor, porque hay veces que tener la biografía de ese autor te permite situar el libro en un contexto preciso de su vida. En la información sobre el libro es más bien la estructura de este, es decir, el número de capítulos, el número de páginas, los capítulos más esenciales, un pequeño resumen de la introducción y conclusión, que generalmente son partes bastante importantes del libro, y para finalizar está el análisis del libro, que eso también es bastante importante. Sin embargo, es un análisis bastante corta, entre 15, 20, 25 líneas máximo. Obviamente hay que contar con un resumen de la obra de una misma longitud, entre 15 y 25 líneas. Hacer algo tan conciso te permite ser más preciso, es decir, anotar solo lo esencial y lo que sabes que tienes que tener en mente sí o sí. Si yo hago todo esto utilizando PDF Element, es porque simplemente me he creado una plantilla en la
la cual lleno toda la información requerida. De esta manera se me hace mucho más cómodo, fácilmente y rápido de hacer, permitiéndome ser más eficiente a la hora de estudiar, que es lo que yo busco, porque tengo muchas cosas que hacer y si es algo que me permite ser más eficiente, pues obviamente que lo utilizo. Además, puedo enviarle directamente esta ficha a mi profesor sin necesidad de exportarlo a otro documento o imprimirlo si es lo que necesito. Y una de las cosas que más me gustan es que funciona para Windows y para Mac y que tiene un precio bastante abordable para estudiantes, y con este código que les dejo el link en la cajita de descripción tienen un 50% de descuento para que puedan utilizar esta aplicación, ya sea para hacer fichas de lectura o simplemente para editar documentos en PDF para el colegio y ser más eficientes a la hora de estudiar. Y de hecho les dejo mi ficha de lectura en la descripción, les dejo la plantilla para que con esta aplicación puedan ir y editarla. El siguiente método del cual quiero hablar son las cartas mentales, y es un método bastante visual. Lo uso principalmente para materias como historia y geografía, porque son materias en las que tengo que retener mucha información, sobre todo fechas y definiciones para geografía. De esta manera, hacer cartas mentales me ayuda a visualizar mi materia, a entender mejor los sucesos de lo que me tengo que aprender, porque las cartas mentales se trata de hacer conexiones lógicas que te ayudan a entender y a visualizar tu materia y lo que te tienes que aprender. Por ejemplo, me hice una carta mental para el último capítulo de historia, que era la Revolución Francesa. Para hacerlas, primero aprendo la materia mediante a fichas de resúmenes e invento un tema que pueda estar en el examen. Y si no saben lo que es una ficha resumen, es mi método de estudio favorito, y de hecho hice un video hablando solo sobre esto que les dejo acá para que puedan ir a verlo, pero básicamente es una ficha pequeña en la que resumes toda tu materia. Mientras hago una carta mental, generalmente presento el tema bajo la forma de una pregunta para luego construir una respuesta estructurada como esta. Como pueden ver, acá he presentado mi tema de la Revolución Francesa y luego básicamente respondo con partes estructuradas. Por ejemplo, acá tengo una parte sobre el país en crisis, que es lo que fue previo a la revolución. Después tengo la ruptura con el rey, que es lo que realmente generó la Revolución Francesa. Y por último tengo el periodo de terror. Este método realmente me ha ayudado muchísimo con la memorización de información, sobre todo con las fechas, porque en historia hay muchas fechas que aprenderse de una, así que si están buscando un buen método de retener información, las cartas mentales son su solución. Las flashcards son un método de estudio parecido a la de las cartas mentales. De hecho, se podría decir que es como la continuación de esta. Estas pequeñas cartas flash, traduciendo literalmente del inglés, también ayudan muchísimo a retener información, porque básicamente consiste en una pregunta y una respuesta. Básicamente escribes una pregunta menos general que la que hiciste en tu carta mental en una hoja, ya sea de gran tamaño o de pequeño tamaño, y detrás de esa hoja escribes la respuesta o la explicación o la fecha o lo que sea. Básicamente la respuesta a la pregunta que hiciste atrás. Es una pequeña manera de hacerte preguntas a ti mismo para verificar si realmente te sabes bien tu materia. Simplemente tienes que adaptarlo a tu materia, al concepto, a lo que estés estudiando para que te funcione. Realmente este método lo recomiendo muchísimo para verificar si has aprendido bien todo lo que tienes que saber. Las materias científicas son igual de importantes que las literarias, pero pueden ser un poco más complicadas de estudiar. Los métodos no son los mismos y la práctica se vuelve más importante que la teoría en la mayoría de los casos. Ya sea para física, matemáticas o química, mi método de estudio es el mismo para esas materias y me permite ser eficiente a la hora de estudiar para tener buenos resultados académicos. Como cada materia es muy importante entender bien lo que estás estudiando. No obstante, en las materias científicas la comprensión previa al estudio es literalmente primordial. Sin esto no puedes hacer nada. No puedes entender ni aplicar las fórmulas o ecuaciones que aprendiste en física o matemáticas si no sabes en qué casos las tienes que aplicar y por qué. Por ende, la concentración en clases es esencial, pero también te recomiendo leer varias veces tu materia para asegurarte de que la entiendas bien antes de ya empezar a estudiar realmente y aprender y a poner en práctica todas las fórmulas y ecuaciones que tienes que saber utilizar. Tienes que hacer una lectura activa, eficaz, eficiente para entender toda la información que quizás te cause problemas. Y te aseguro que aplicar la teoría a la práctica, es decir, a los ejercicios, se vuelve muchísimo más fácil cuando entiendes perfectamente lo que estás estudiando.
Ya sé que en cada video que hablo sobre las materias científicas lo repito cada vez, pero es que sin esto es imposible triunfar en estas materias. Una vez asimilada la teoría de tu materia, es importante poner en práctica la teoría y aplicarla a los ejercicios. Con esto me refiero a entrenarse hasta entenderlos, hasta conocerlos, hasta entender el razonamiento detrás de cada ejercicio para poder aplicarlo a uno diferente. Si estás teniendo problemas con un ejercicio en particular, te recomiendo repetirlo 3 veces. Cada una de estas veces tendrá un enfoque diferente. La primera es una vez dedicada a entender este ejercicio. Lee detenidamente el enunciado, anota la información importante que te dé y simplemente intenta entender las preguntas y las respuestas que tienes que dar. La siguiente lectura simplemente se trata de resolver tu ejercicio, pero ayudándote con la corrección de este ejercicio, simplemente para entender bien el razonamiento detrás de todo esto. Y por último, el tercer enfoque que le darás a tu ejercicio es un poco diferente. Primero tienes que encontrar un ejercicio diferente, pero que sea parecido al que acabas de hacer, para verificar que ya sabes aplicar lo que acabas de ver. Realmente es una etapa de verificación para asegurarte de entender todo. Pero recuerda, ya sea en matemáticas o física o química, la clave del éxito está en los ejercicios y el entrenamiento. Entonces practica, practica, practica hasta entender lo que tanto te complica. El último consejo, que es un poco menos importante que los demás, pero sigue siendo bastante esencial si quieres mejorar en las materias científicas, es aprofundizar tu conocimiento. Por ejemplo, para un examen de una materia científica, lo que me gusta hacer para entrenarme es buscar exámenes en internet de años anteriores para saber el tipo de ejercicio a los cuales me estaré enfrentando. Y por supuesto, no olviden que internet y YouTube son sus mejores amigos. Hay literalmente millones y millones de videos que explican ese problema de química o de física o de matemáticas que no están entendiendo. Así que si tienen un problema con un tema, con un concepto, con un ejercicio, simplemente busquen en internet o en YouTube y les aseguro que encontrarán una respuesta y una explicación detallada de un profesor o simplemente de un apasionado que podrá resolver su duda. Además, es importante utilizar los recursos que ya tienes. Por ejemplo, nuestro colegio nos entrega libros de textos como este es mi libro de texto de física y química, en el que básicamente tengo ejercicios y tengo también las clases. Así que si su colegio también les da libros de texto como estos, utilícenlos, porque realmente pueden encontrar información muy útil que les puede ayudar a progresar en las materias científicas. Y por ejemplo, cuando no entiendo algo, lo único que tengo que hacer es sentarme, abrir mi libro de texto, buscar la página en la que está explicado y listo, mi problema está resuelto. Pero si su colegio no les entregan libros de texto, siempre pueden comprar uno en una librería, como estos que son libros muy buenos. Estos realmente tienen todas las materias y tienen ejercicios, explicaciones, y si son muy caros siempre pueden encontrar uno de segunda mano. Aquí lo que realmente importa es el aprendizaje y los conocimientos que este libro les aportará y no el estado del libro. Una vez adquirido el conocimiento, siempre saldrás beneficiado si decides profundizarlo. De hecho, yo siempre que tengo tiempo lo hago y no saben lo mucho que me ayuda. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado y si es así, no olviden regalarme un me gusta y suscribirse aquí abajito a mi canal. Ya saben que si quieren descargar la aplicación PDF Element, les dejo el link en la cajita de descripción porque es una aplicación que realmente recomiendo muchísimo. Me ha ayudado mucho a ahorrar tiempo a la hora de estudiar mientras hago mis fichas de lectura. Pero bueno, ya saben que los quiero un montón. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!